Y ahí se está conectando. Ya, de ahí se van conectando, ¿no es cierto? Y con el micrófono apagado. No sé. Si quieren aparecer, no hay problema. Cuando se muestran, para mí es más fácil, porque como que veo como caras, veo si están atentos, si estoy perdiendo, si se van perdiendo, ¿ya? Pero como ustedes prefieran, simplemente. Hoy día vamos a tener más participación porque el otro día tuvimos inconvenientes en el grupo 3, entre que nos confundimos con Claudio, que él se metió a hacer una clase a la misma hora y después cuando yo intenté reconectarme, mi mouse colapsó y no reaccionaba. O sea, yo lo trataba de dirigir y no funcionaba. Entonces, en la primera sesión, ¿no es cierto?, nosotros vimos cómo crear un programa que diga, ¿ya? Un programa Gantt. Y en la tarea, ustedes hicieron eso. Yo le estoy pidiendo la tarea, yo creo que hoy día sí que la termino de subir, las notas, ¿ya? Y en general estaban bastante buenas, o sea, incluso me sorprendió que yo pensé que muchos la iban a hacer de a dos y muchos la hicieron de a uno y eso igual requiere más esfuerzo. Entender mejor, en la par uno puede comentar, ¿no es cierto? Así que no, súper bien todo. En verdad me llevó una grata sorpresa al revisar las tareas. Y ahora, en un curso, yo acabo de subir hace como unos pocos minutos el material docente. Me equivoqué, a ver si lo puedo editar en taller práctico, ahí sí. Hay uno que se llama para usar en taller. ¿Bien? Entonces, material docente, en taller práctico, está edificio, seguimiento y control, versión grupo 3 y 4. Entonces, la idea es que lo bajen y trabajemos con ese. O sea, ustedes pueden ir abriendo este archivo y vamos a ir entendiendo cómo se hace un seguimiento. Como les decía, en el primer taller, nosotros nos enfocábamos a lo que era el programa mismo, cómo crearlo. Ya esta segunda sesión se trabaja en cómo se va declarando en la realidad un proyecto con los distintos integrantes, ¿no es cierto?, un proyecto. Generalmente usan una instancia que es de alguna reunión o existe un programador que recopila la información y la traspasa. ¿Ya? Pero la idea básicamente es cómo yo completo esos datos en el proyecto. Dependiendo del proyecto, qué tan grande es, por ejemplo, en un edificio habitacional, puede ser que el mismo jefe de terreno vaya registrando los avances, pero en un proyecto más complejo, no sé, metro, yo creo que es poco factible. Entonces ahí por los reportes diarios quizás de avance, van registrando cuál es el avance diario y al final de la semana tienen un reporte
global de la semana, y eso es lo que básicamente se traspasa al programa. Porque el programa es un programa dinámico, o sea, siempre ocurren situaciones que uno no tiene previsto. El mismo caso de las clases, ¿no es cierto? No teníamos pensado básicamente que en el taller 3 íbamos a tener esta confusión, este error, y más encima a mí finalmente mi computador, al tratar de, no sé, de meterme tantas veces a Zoom, como que colapsó el mouse y no respondía a las instrucciones que yo le daba. Entonces, eso pasa en la realidad. En la realidad ocurre, no sé, pues, nadie tenía planificado, no sé, hace un año, ¿no es cierto?, que iba a ocurrir el estallido social, afectó ciertas obras, porque, no sé, las primeras semanas no se podía ir a trabajar algunas obras, dijeron no, vamos a parar. Después en marzo, ¿no es cierto?, la pandemia, nadie lo tenía planificado, y algunas comunas recién, no sé, si no era proyecto crítico, creo que le llamaban, que eran hospitales, escuelas, la construcción no podía empezar si no estaba en fase 2. Entonces siempre ocurre esta problemática, entonces por eso el programa se dice que es dinámico. Ya puede ir cambiando durante el tiempo, pero uno ya tiene la foto inicial, que eso es lo que nosotros construimos en la etapa anterior, ¿no es cierto?, en el taller 1. Entonces, como yo les decía, la idea era que bajaran el documento. Ya veo que varios lo bajaron, por lo menos la última actualización decía 12. Okay. Ya lo bajaron, y yo voy a abrir ese mismo, ¿no es cierto?, que dice edificio, seguimiento y control, taller 2, grupo 3 y 4. Y ya lo tengo abierto y lo voy a compartir. Voy a visto la galería. Hay un iPhone por ahí que está con sonido. Te voy a silenciar. Ahí sí. Ya, ahí sí. iPhone. Ya. Y entonces voy a compartir. Entonces, ustedes tienen este mismo programa. ¿Ya? Este era, básicamente yo lo fui modificando, y era el programa oficial que se tenía en Bootchef 851, era este. Era mucho más días, era como 700 y tantos días, pero como para que sea más eh, fácil la utilización, le fui quitando algunos días y algunas actividades. ¿Ya? Bueno, no se preocupen si tiene recursos, creo que este programa tiene recursos completos. ¿Ya? Si después lo guardan, después van a obtener reporte e informe, que sería la siguiente sesión, ¿ya? Pero ahora nos vamos a enfocar en cómo se declara, ¿ya? Y incluso si ustedes quieren, podrían utilizar su misma tarea que hicieron del taller 1. Pero aquí voy a voy a insertar una columna, voy a poner el porcentaje completado. Si se fijan, lo primero que sale casi es entonces, el porcentaje completado, porque lo que nos interesa hoy día es ir viendo el avance. Y si se fijan aquí, me sale esta línea verde, ¿no es cierto? Creo que es la fecha actual. ¿Ya? Voy a apretar el botón derecho del mouse, creo que en la cuadrícula, ahí fecha actual, claro, la fecha actual sale en verde. Entonces, eso me está marcando la fecha actual. Pero como nosotros vamos a suponer, vamos como ir viajando como en el tiempo, así como casi Volver al Futuro, la película, vamos a irnos al inicio del proyecto, vamos a suponer que estamos en marzo, el 15 de marzo. Y para como engañar al programa,
estamos en esa fecha, en información de proyecto, aquí me dicen cuál es la fecha actual en que estamos, y sale la fecha de estado. Por ejemplo, voy a poner que estamos en esa fecha, estamos en 15 de marzo, pero donde empezaba. Y la fecha de estado le voy a poner la misma. De ahí vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre fecha actual y fecha de estado. Por ejemplo, yo podría decir que la fecha actual vamos a estar el martes. ¿Ya? El martes, no, es el lunes 15, 16. No sé, por qué razón se entrega esto un domingo. Entonces, lo que les digo aquí es que yo estoy parada el lunes y el día anterior, el domingo, me entregaron el terreno. Fue el hito de entrega. Entonces, si se fijan aquí, dice fecha de estado. En la fecha de estado, quiere decir que desde ese día voy a hacer donde estoy tomando el control de de los avances. Como yo estoy en el inicio de la obra, se supone que el día anterior me entregaron solamente la obra, no tengo ni un avance. Nada, cero. Y de ahí tomo la foto inicial del programa, porque la foto inicial, tal como está hoy día, es como yo tenía planificado mi obra, y con eso puedo ir tomando medidas en cuanto al plazo y el costo de cómo quiero ir manejando mi proyecto. Entonces, por eso, en este caso, igualmente están los recursos, porque salen reportes de costo. Pero si no los tuviera, uno tiene los reportes simplemente de paso. Y como ustedes saben, siempre en un proyecto hay que ir controlando las dos variables, una que es el plazo y el costo. En este software, cuando uno va grabando el avance de la obra, no es tan todo claro. Entonces yo siempre recomiendo ir grabando el porcentaje de avance en una planilla, ya sea aquí mismo, en columnas de texto o en un Excel. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo. Aquí yo estoy parado en el día que va a comenzar la obra, y yo establezco la línea base. Es súper importante siempre conocer cuál era el estado inicial de la obra. Por ejemplo, sin pandemia, sin estallido social, si es que tenía mi proyecto partido ahí, ¿cómo iba a ser? Entonces pincho aquí, y establecer línea base me mantiene como me va a guardar esa foto interna de todas las actividades, como yo las definía en un comienzo. Y aquí el Project tiene para guardar hasta 10 líneas base. ¿Por qué hay más de una? Porque el proyecto, como les decía, puede ir mutando, pueden agregarse actividades, pueden pasar situaciones que las partes, el mandante y el contratista, ¿no es cierto?, el que manda a construir, ya sea un privado, como un mall, no sé, el que va a construir un colegio, o una parte pública, ya sea una municipalidad, vialidad o el MOP, dicen, ¿saben qué? Ya, vamos a hacer una modificación, o reconocemos que está la pandemia, que va a cambiar el curso del proyecto, y reconocemos y hacemos una nueva línea base, como desde otra, como foto inicial, va a cambiar el proyecto y de ahí vamos a reconocer. Entonces, por eso también tiene hasta 10 líneas base, porque se puede ir reconociendo que va cambiando el proyecto, y desde esa es donde yo empiezo a medir nuevamente. En Project tiene estas 10 líneas base, y en el programa el Primavera, el que es un poquito más, más robusto en el sistema de que lo ocupan en proyectos más complejos como metro o minería, también está este mismo concepto, y solo que es un poquito más complejo, que no está como la línea base como metida en el mismo archivo, como que uno lo tiene que exportar, crearla, es un poquito, pero el concepto siempre está. Y ahí creo que tiene para guardar infinitas líneas base. Entonces vamos a copiar la línea base inicial, y le voy a poner que sí, que es para el proyecto completo, no para ciertas tareas, y le pongo aceptar. Y con eso se me creó mi línea base. Ahora,
tiene el micrófono, no sé. No sé. Ahí sí, ya, ahí sí. Me perdí. Entonces quedó grabada la línea base. Me fui a tarea y ahí en diagrama de seguimiento y le voy a poner en vista, no sé, un proyecto completo. Si se fijan ahí, todo mi proyecto está igual, pero salvo que abajo se ve una línea gris. Esa línea gris me indica cuál es la foto inicial de la actividad por actividad, y era la duración que yo iba a tener. Después se van a ir dando cuenta que esto va a ir mutando, o sea, se va desplazando. La actividad es que yo tuve retraso, que tuve paralización. Ya. Entonces, ya tengo mi línea base. En proyecto inicial, ¿no es cierto? En el día 0 tenía 0 avance. Como este programa dura como casi 1 año y medio, vamos a ir tomando, no nos vamos a hacer semana a semana como sería en la obra, en la realidad, ¿no es cierto? Vamos a tomar solamente ciertos puntos, y no sé, unos 3, 4, yo creo que ya ustedes van a entender inmediatamente, quizás hasta con 2 entienden, pero para que vean cómo se va comportando la curva S de plazo. Nunca he ocupado esas como pizarritas de Zoom. No quiero ponerme creativa y embarrarla. ¿Ya? Pero ustedes saben, ¿no es cierto? Hay una curva S que si uno grafica siempre los avances, al inicio como que cuesta más avanzar, uno avanza más lento, que sea porque se está instalando, porque los recursos también cuesta como que agarran ritmo, el rendimiento. Ya después en la obra gruesa sobre todo, ya empieza como a haber un crecimiento, y ya después las terminaciones siempre también cuesta ir cerrando y hay menor actividad y también menor personal, porque también tareas más específicas. Entonces se va comportando esa curva S de crecimiento, y creo que también se traduce eso en la curva S también del costo. Entonces, vamos a irnos, como les decía, como dura 1 año y medio, no sé, avancemos como 6 meses. ¿Ya? Vamos a suponer que en obra avanzamos y estamos ir controlando 6 meses después. Entonces, ¿cómo me voy? De nuevo, en proyecto, más que irme acá, en información de proyecto, que puedo ir cambiando la fecha de estado y la fecha actual, también lo puedo hacer aquí, si se fijan. Dale un acceso directo. Entonces voy a avanzar, por ejemplo, y antes de avanzar, o sea, quiero que les quede claro, igual lo voy a copiar, o sea, obviamente, voy a ocultar esta, no tiene sentido, voy a ocultarla. Yo puedo ir agregando columnas de texto, o sea, obviamente al inicio todo va a ser 0, ¿no es cierto? Al 15 de marzo. Y yo lo copio y después lo pego y va a ser 0, o sea, se copió como un texto. Acuérdense, si voy muy rápido, ustedes me comentan que vuelva atrás, que no entendieron el paso y me van consultando. Entonces ahora, como les decía, vamos a avanzar en el tiempo, como por septiembre, octubre, 26. Entonces decimos que, y la fecha actual también la vamos a cambiar para que se nos marque bien, para no ir perdiendo. Entonces, si bien está en la fecha de estado del 26 de octubre, también voy a cambiar también la fecha actual. Voy a poner también que fue, por ejemplo, me pasé mucho.
en el 27, un día después. ¿Y por qué le pongo un día después? Porque, por ejemplo, puedo decir, oye, la reunión que estoy haciendo, si un proyecto pequeño, con los responsables o los últimos planificadores de la obra, no sé, por ejemplo, me tocó en un doc, que ahí la hacían hasta con los capataces la reunión de avance. Entonces, se juntan en la reunión y, por ejemplo, podría ser la reunión hoy día que era 27 de octubre, en la mañana, y le estaban haciendo los reportes al día de ayer. Oye, no sé, Carla González, dime cómo fue tu avance de tu cuadrilla del muro cortina, si existía, por ejemplo, y si lo completaste o no lo completaste según la planificación de la semana. Entonces cada uno va haciendo los reportes. No, ¿sabes qué? No lo terminé por tal y tal motivo. No sé, si tenía hormigón, por ejemplo, tenía 4 camiones planificados en el día, pero me llegaron 3 porque, qué sé yo, hubo un taco, la planta donde de cemento Bio, tuvo un problema, un accidente en la carretera, qué sé yo, no alcanzó a llegar y ya después de las 6 de la tarde no puedo hormigonar por el reglamento de la municipalidad, los vecinos reclaman por el ruido, así que y ahí van transparentando su avance. En general, la gente transparenta el avance real, no tiende a mentir. ¿Por qué? Porque también si uno como que ocultara información o sobreestimara, después cuando te revisan, eh, te hacen una trampa a ti mismo, ¿no es cierto? Porque después tiene que avanzar lo que te faltó en menos tiempo. Entonces, en esa reunión, como le decía en el doc, llamaban hasta los últimos planificadores que se llaman, que eran los capataces. O sea, casi el que llevaba la cuadrilla de los enfierradores, del hormigonado. Y en proyectos más grandes, como les decía, pueden estar reportando el día anterior, pero ya con elementos más sofisticados, con varias gente en terreno, que revise el avance, si es un ciclo de un túnel en Codelco, tienen como un checklist del avance del día, entonces todo eso lo van traspasando actividad por actividad. Entonces, decíamos que íbamos a controlar en esta fecha, 26 de octubre. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que tener harta imaginación y decir, por ejemplo, que aquí voy a estar siempre en la pestaña tareas. Y aquí en la pestaña tareas tiene varias formas de ir declarando las actividades. Una forma, si se fijan aquí arriba de la misma pestaña, tiene avances de 0, 25, 50, 75 y 100. Por defecto salen esto, ya. Obviamente vamos a decir que el hito de entrega se hizo en esa fecha y yo le puedo poner que está al 100%. Y si se fijan ahí, ya me cambió a 100%. La instalación de faena, por ejemplo, puedo decir que, ¿sabes qué? Ya, se hizo, pero por ejemplo puedo decir que no se hizo en 18 días, ¿saben qué? En verdad no tenía planificado hacerlo en 18 días, pero se hizo en 20, y como era de la ruta crítica, me cambió un poco 2 días más el proyecto, pero se terminó. Ya, y 100%. Y le voy declarando uno a una, y en las reuniones, como les decía, se van, bueno, o las reuniones, o ya sea un sistema que lo recolecta la información y se la pasan al programador, que tiene la hora, que es una persona que lo único casi que va controlando es este proyecto, y va sacando todos los indicadores, va diciendo, oye, vamos atrasados en tantas actividades, teníamos planificado inicialmente ir, no sé, llevar un 20% de avance a esta semana y llevamos un 18%, por ejemplo, y manda las alertas, cuáles son las tareas que van atrasadas. Y así se van detallando cada una de las actividades. Por ejemplo, yo puedo decir que ya las fundaciones se hicieron, pero en vez de 27 días, demoraron 32 días, por ejemplo. Y recién ahí se terminaron. ¿Por qué? Porque están en la línea, todo lo que yo estoy controlando de la línea, ¿no es cierto?, hacia atrás, hacia el pasado del 26 de octubre. ¿Y, Daniela? ¿Sí?
Una pregunta que tú ahora empiezas a modificar en función de los plazos reales en que se realizan las actividades. Sí, ¿Y dónde queda registrada esa línea base que habíamos guardado antes? súper. Buena pregunta. Porque le íbamos a ver después, pero vamos a ir viendo al tirón. eh, porque va, porque ahora ya estoy en diagrama de Gantt, y si me cambia de a Gantt de seguimiento, automáticamente me va guardando. Por ejemplo, aquí yo le tenía que esta durar 18 días y me duró un poquito más, entonces, y ahí terminó. Entonces ahí se va contrastando lo que era la línea base con lo que es la realidad. ¿Lo logras Ya, ver, ya, vale. Camilo? Sí, sí. Sí. ¿Ya? Entonces así uno va comparando y es súper importante, yo creo que para lo que es donde iba Camilo, es dónde están las diferencias, ¿no es cierto? Donde yo tengo esos problemas de que me fui quedando atrás del proyecto porque me demoré más días. Entonces me voy a volver a diagrama de Gantt y uno puede ir dejando notas, por ejemplo. Simplemente en doble clic, ¿no es cierto? En notas, puedo decir, oye, la fundación, no sé, me demoré de, se demoró más porque, no sé, porque siempre, en general las constructoras tienden a traspasarle la responsabilidad, no a echarle la responsabilidad, no es lo que quiero decir, es a traspasarle, o sea, eh, se demoró más porque, no sé, algo que puede ser, no sé, el proveedor tenía falta de stock de hormigón, algo un poco raro, falta de stock o qué sé yo. ¿Ya? Puede ser, no sé, pues justo ese día había paro caminero, no sé, no llegaron los camiones. Entonces, es importante ir dejando las alertas, porque finalmente si el mandante te reclama, oye, vas atrasado, o mismo el mandante instruyó alguna modificación. Por ejemplo, en esta, en las fundaciones sur, me demoré más, por ejemplo, me demoré también unos 30 días, porque justo el mandante, eh, y cuando iba a hormigonar, me faltaba el último día, en el día 30, 28, por ejemplo, mandó un plano de una corrección de un refuerzo que necesitaba la fundación. Entonces ahí en general siempre lo van respaldando todo, y ahí en obra van y lo colocan así, mandante, ¿no es cierto? Envía ficha de refuerzo, ¿cómo le ponen? De enferradura de refuerzo, ¿no es cierto? Para la fundación, de fundación. Entonces no lo pude terminar porque lo mandó en el día 28 de hormigonado, o así, el día 28. Y en general, bueno, tú puedes escribirlo acá, y también en obra existe el libro de obra. ¿Ya? Y el libro de obra en la construcción es como, en cualquier proyecto en general, es como el libro fundamental. O sea, bueno, la Biblia no, porque no sé por qué el católico no entiende, pero eh, es el, es el libro fundamental donde se va registrando todo. O sea, hoy día empezó la obra y hoy día se entrega, no sé, si es un hospital, hoy día se entrega esta sala clínica totalmente lista para la aprobación de la ITO. Y la ITO es como la inspección técnica de obra, que es como los ojos del mandante en obra y que va, también escribe en el libro de obra. No se rechaza la entrega de esta sala clínica porque, no sé, se encontraron vidrios sucios, la chapa no funcionaba correctamente, porque había una baldosa que estaba trizada. Entonces ahí en ese libro de obra también uno puede escribir los problemas que uno va, por ejemplo, Fundación Sur no se puede terminar en la fecha estimada porque mandante entregó una ficha a último momento de una inyección necesaria para el refuerzo de la enferradura. Entonces,
uno lo puede anotar aquí y además se complementa con el libro de obra. Y recién ahí la terminar. También uno puede completar con doble clic, si se fijan. Aquí en general, aquí uno también le puede declarar el estanque, por ejemplo, está al 100%. Lo declara acá. También es otra forma rápida también de declarar. Y por ejemplo, si existieran tareas, por ejemplo, estas dos tareas, yo decir, esta tarea, por ejemplo, esta se hizo tal cual como yo tenía planificado, ¿no es cierto? Le puedo poner 100%, o esta le puedo poner, se actualiza según la programación, porque imagínense, bueno, lo podemos ver acá abajo. Una tarea que esté como mitad y mitad. Voy a hacer un zoom. Por ejemplo, aquí. Esta tarea me cuesta ver cuál es el porcentaje que llevo, ¿no es cierto? Que es antes de la línea verde, ¿no es cierto? Lo que llevo como en el pasado versus lo que me queda esta semana. Entonces le digo que esta tarea va correctamente en la programación y ahí estoy parado sobre la actividad y le pongo actualizar según programación, la que está aquí arriba. Y si se fijan ahí, se me completó y cada línea se va pintando con una línea negra entre medio y se ve el avance que tiene hasta la línea de estado, que es la línea verde. Y así voy completando todas las actividades. Por ejemplo, este le voy a poner que se demore más, qué sé yo, para que se vaya notando las diferencias finalmente en la línea base, que es lo que mostramos cuando el compañero preguntó, ¿no es cierto? Para que se vaya viendo la diferencia. Y está completado. Este lo voy sumando ciertos días. Y le voy diciendo que... y incluso puedo ir seleccionando varias a la vez y a la vez darle avance. Y uno cuando ya le va dando avance, las tareas están siendo un check. Eso quiere decir que la actividad ya está completada. ¿Cuántas actividades me quedan? Me quedan todavía estas. Vamos a hacerlo rápido. Y por ejemplo, ya esta le voy a dar que se terminó. Y ahí me dice, esta acción provoca un conflicto entre la tarea 20, tiene una restricción con otra que no puede moverse, por lo que no es posible. Lo voy a cancelar para evitar el conflicto de la programación. Quizás si la muevo un día, ¿no? Ahí sí. 2 días me lo permitió. Por ejemplo, esta tarea, inyecciones de sopa calzado, puedo decir que incluso avancé desde la fecha que estaba previsto, que ya era el viernes 11 de septiembre, pero que, por ejemplo, el viernes 11, claro, quizás estaba aquí por el momento el 18, por decirle, y no lo tenía con, no sé, pasó algo, por ejemplo, que dieron feriado, y puedo poner la tarea como en pausa. Por ejemplo, esta fundación también. Que si yo que ocurrió tal cosa en la obra, que le aplico ahí y continuar. Ahí sí le permití que me lo dejara. Y ahí recién se terminó. Entonces ahí le pongo 100. Después uno también lo puede, incluso aquí también lo puede ir cambiando y lo va reconociendo. Bien. Esta le voy a poner actualizar según la programación. No alcanzo a ver. Ahí, era solo esa. También. Este está al otro lado. Voy a modificar algo. Por ejemplo, incluso le podría, yo también puedo modificar, ¿sabes qué? No empezó el 14 como yo planificaba de octubre, sino que empezó el 18 de octubre. Y también me lo permite. Solo que va a aparecer esta, que dice que esta tarea tiene una restricción,
de no comenzar hasta el 18 de octubre, pero es porque yo la forcé a que ocurriera eso, porque eso es lo que ocurrió en la realidad. Y desde recién ahí le voy a poner que actualizar según la programación. Esto también, por ejemplo. Esto estaba en días corridos, así que el día sábado 10, creo que es. Ok, lo voy a poner ahí, para que se note el cambio. Porque si se fijan en un proyecto tan grande, después lo vamos viendo, quizás todos estos cambios van a hacer que nuestro avance, la desviación del avance versus lo que yo tenía planificado va a ser 1%, 2%. Por eso estoy haciendo como saltos más o menos importantes, suponiendo cosas. Entonces ahí lo selecciono varios de estos y actualizar según la programación. Y si se fijan que no, todos me los tomo. Y este también. También. Y acá también, pues. Estas tareas, por ejemplo, puedo decir que esta dura 200 días. Que le voy a decir que, por ejemplo, quizá aquí tenía que llevar como más del 50%. Le voy a poner que esto es un avance del 50%. Si se fijan, estoy ante la barra. Entonces, ¿cómo lo corrijo aquí? Pues cuando yo digo, oye, llevaba menos de lo que yo debía haber llevado. Empecé a la fecha, pero llevo menos las terminaciones del subterráneo, no voy en la mitad del piso del subterráneo, llevo, no sé, el 40%. ¿Y ahí cómo lo corrijo? Porque ahí ya no puedo estar haciendo cosas que ya no hice en el pasado, ¿cómo las voy a hacer? Que si ya no las hice. Entonces ahí se ocupa la herramienta que es mover, y mover las partes incompletas a la fecha de estado. O sea, las partes que yo no lo he podido completar, lo corro y aplico esto. Entonces, en la misma tarea siempre es partes incompletas a la fecha de estado y se mueve automáticamente ahí. Entonces, y corre toda la actividad. Voy a hacer lo mismo para esto para que se note el cambio. 50%, ¿no es cierto? Y mover las partes incompletas. Entonces hace que se corra. Quizás si lo pongo ahí. A ver aquí, lo voy a poner un 25%. Ahí. Y ahí lo voy a mover, que las partes incompletas, a ver, ahí se va a ver. Y ahí se corre automáticamente. También, por ejemplo, voy a poner 25 y las partes incompletas. Entonces así voy corrigiendo cosas que no he hecho y que las tengo que hacer, pero no las puedo hacer hacia atrás, o si ya no las hice. Entonces tengo que como cambiar mi programación, reprogramarme, y le digo, ya, desde hoy día sí que la voy a terminar. Entonces, por ejemplo, si a esta le pongo 0, y ahí que como no ha avanzado nada, las partes incompletas, y ahí creo que ya no tengo actividades acá. Esto le voy Daniel, disculpa, ¿por qué las mueves? porque yo digo que no las completé. Por ejemplo, en esta, yo tenía que, no sé cuánto tenía que llevar aquí. Por ejemplo, no sé, como es como un tercio de esta que está de las obras exteriores y patio. Pero digo, transparento que no llevo ese tercio, ese 33%. Digo, ¿saben qué? En verdad, en las obras exteriores no he podido avanzar mucho y llevo un 10%. ¿Ya? Entonces voy a poner que lleva un 10%, un 15%, un 10%. Ahí, si te fijas ahí, ¿no es cierto? Está lo que yo llevo, que un 10%. Pero debería haber llevado alrededor de un 33% así aproximado al ojo, ¿no es cierto? Entonces ya no puedo completar ese 23% que me faltaba. Si yo llevaba un 10 y tenía que llevar un 33, ese 23% ya no lo tengo cómo recuperar. Entonces lo tengo que reprogramar. Ya no lo puedo hacer en el pasado porque estoy haciendo el control de todo lo que pasó. Ya estoy en el 26 de octubre del 2020 y estoy mirando todo lo que hice hacia atrás. Si ya no lo hice, lo tengo que hacer de hoy día en adelante, del 27 de octubre. Entonces, como ya no lo puedo
completar, le digo, oye, las partes que no completé, córremelas para empezarlas desde hoy día hasta adelante. Y yo desde hoy día me voy a poner las pilas y voy a empezar a recuperar lo que no hice la semana anterior. Entonces, por eso, como que se ajusta y lo que yo no alcancé a completar lo transparento y digo, oye, desde ahora sí que me voy a poner las pilas y lo voy a hacer de ahora en adelante. Entonces, por eso es súper importante reconocer la verdad. Por ejemplo, yo también incluso podría tener avances mayores. Por ejemplo, no sé, veamos en esta, la actualizar según programación, quizá un 24. Entonces, por ejemplo, aquí también le voy a poner que era como un 25%, y quizás es más de lo que yo debería haber llevado. Claro, por ejemplo, ahí, ¿viste? Es un poquito más, pero así después voy como más relajado en esta, que yo ya tengo un poquito un avance más de lo que yo tenía planificado. Y esta la voy a dejar igual. Según programación, por ejemplo, esta, el sistema de extinción de incendios no ha avanzado nada, entonces puedo decir ya, muévela. Desde ahora en adelante sí me voy a poner las pilas y la voy a terminar. Y ya no tengo ninguna tarea que no la haya declarado. Entonces ahora voy a copiar esta fecha, como yo les decía, es súper difícil después recuperar estos datos de cuando yo hice el control. Entonces la voy a poner aquí, que es la fecha del 26 de octubre del 2020. Me queda como texto y ahí voy a pegar. Ahí. ¿Por qué? Porque después se me va sobreescribiendo. Y después puedo compararlo con mi línea base. No lo hicimos en este paso, pero después lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, ya lleva un 20% a la obra. Me voy a ir como yo creo otro punto y después casi al final para que vayamos comparando nomás, pero más o menos ya entendieron la mecánica. Uno va como avanzando en el tiempo. Por ejemplo, esto ya va en mi fin, va en agosto del 2000. Vámonos como a enero, como 6 meses, ya, como el 31 de enero, por ejemplo. Ya. Y ahí tengo que la fecha de estado, y también le voy a cambiar la fecha actual, también se la voy a cambiar. 31 de enero, va a ser la misma, la fecha actual y la fecha de estado. Entonces ahí voy a ir cambiando, voy a decir, por ejemplo, las que ya no terminé, perdón, las que ya no tenían 100%, ¿no es cierto? Que eran las que no tienen ticket. Esto le voy a poner que ya se terminó, por ejemplo. Esta está 100. Esta, solo para que se me vaya viendo diferencias, las voy a aumentar y las voy a terminar. Todas estas terminaron. Esta también. Cuando sale eso de esta tarea está sobreasignada, ¿no? Para el momento no tiene importancia, era solo, aquí lo que quería decir cuando está esto es que los recursos están sobreasignados, o sea, tengo las mismas cuadrillas para varias tareas. Y lo que debería hacer es que tendría a tener, o que esa cuadrilla no estuviera haciendo una misma actividad 2 veces. Después esta también la voy a sumar un poquito más para que se note. Y si se fijan, bueno, todo se va corriendo automáticamente, eso es lo bueno de Project. Y después este también lo voy a poner que se terminaron según la programación. Estas me faltan.
y esta, no sé, debe ser como 25%, y ahí las partes incompletas, y este como un 50% también, y parece que las partes incompletas se corren. Y este yo creo actualizar según la programación. Vamos a ver. Por ejemplo, esta pongámosle que todos están en 50 ahí, y las partes incompletas, y esta terminó. Ay, bueno, ahí me equivoqué, le puse ya 100. Siempre hay que tener mucho cuidado porque cuando uno ya declara, algunas veces Project como que no, me ha pasado que hay gente que ha tratado de, no sé, declara todo, de, chuta, no grabé, y vuelve para atrás, y ahí como que se generan errores, queda como internamente guardado el avance. Entonces, es mejor estar bien seguro y ahí declarar el avance para no hacer control Z del avance. De cualquier otra cosa, no hay problema. ¿Ya? Esta también la vamos a, según la programación. O sea, lo que yo tenía prometido, lo cumplí. Esta también creo que por ahí. Eso. Entonces tengo todo declarado. Aquí me falta ese. 100%. Y todo lo que tenía que hacer posterior a esta fecha, el 31 de enero, lo tengo listo. Y ahí voy a hacer otro columna de texto que sería el 31 de enero 2020. Y ahí ya teníamos 55% de avance. Copiar, ¿no es cierto? Y por último, vámonos casi al final, no sé, pues esto termina el 15, vámonos por ahí, como por días de, porque aquí si se fijan, también se va cambiando automáticamente. Entonces vámonos a una fecha cercana al término, por ejemplo, el 10 de agosto. O el 1 de agosto, por ejemplo. Bien. Cambió mi fecha 1 de agosto. También le voy a cambiar en proyecto que mi fecha actual sea el 1 de agosto. Es la misma, la fecha donde yo controlo. Y voy a declarar los porcentajes. Casi todo tenía que estar más o menos terminado. Por ejemplo, aquí puedo haber dicho, y aquí hubo una paralización, como yo les comentaba, en esta fecha, y recién ahí se terminó la tarea. Entonces ahí le voy a poner que ahí terminó esa tarea y está al 100%. ¿Y cómo se va mostrando la GAN de seguimiento? Lo que había preguntado Camilo, miren, aquí se va viendo la diferencia. Es cómo yo tenía mi proyecto y cómo va finalmente. O sea, ahí se va viendo, no sé, que uno puede, si tiene dudas de esto, uno aquí Project va guardando todo. Por ejemplo, voy a insertar una columna y voy a poner, creo que se guarda como fin, el fin de la línea base 1, fin de la línea base, ahí. Aquí. Entonces, por ejemplo, originalmente tenía que esta actividad de la obra gruesa del segundo subterráneo, decía que yo le iba a terminar el 26 de septiembre, y ya va un mes corrido casi el 18 de octubre. Entonces, la línea base queda guardada todos los datos internamente, y lo único aquí es que se grafica, ¿no es cierto? Pero ahí se va mostrando cómo va mi programa. Y hay que tener siempre muy, tener harta conciencia y saber cómo yo voy mi avance, porque sobre todo hay contratos en que en las cláusulas del contrato dice si el contratista va, no sé, atrasado más de
10% o un 15% se termina automáticamente el contrato. Entonces, hay veces en que quieren que unas partidas se aprueben, que la ITO la aprueba, esta inspección técnica en obra, ¿no es cierto? Que es como el representante, el mandante, porque no sé, el gerente de un mall no tiene idea muchas veces con la construcción misma, entonces lo que le interesa es que le entreguen el mall listo para habilitarlo en las tiendas. Entonces contratan esta inspección técnica y la inspección técnica también es la que aprueba el avance. Algunas veces dice, sí, efectivamente, yo fui a la obra o sea, está en la obra, o sea, bajé al terreno y efectivamente las terminaciones de la Torre Oriente están listas, no hay problema, están validadas, o sea, si sale 100 es 100, o si había detalles y yo se los comenté a la constructora, y dice 98, está bien que vaya ese 98. O sea, muchas veces también la ITO también valida ese porcentaje de avance. Entonces me voy a volver a la diagrama de Gantt. También puedo hacer la declaración en el otro lado, o sea, no hay problema. Vamos a declararlo aquí rápido, por ejemplo. Ya, todo esto está según programación. Esto voy a hacer que se muera un poquito de días más para que se note la diferencia. Y de ahí se completó. Esto también. Esto aquí ya no fui notando los problemas, pero ustedes ya entendieron que siempre es mejor anotar todo. Bueno, y en la vida en general, en la vida laboral, siempre te piden el respaldo. Después uno hasta guarda los mails, o guarda todo como un respaldo que uno tiene siempre de, no sé, pues sí, oye, te pedí un informe para el lunes 13. Oye, no, me lo pediste, me mandaste un mail, me dijiste que era para el viernes 18, por decir algo. Entonces uno en obra también siempre se están respaldando con todo. Si el mandante envía una carta, la guardan y la contestan, aunque no tengan razón, pero la guardan, la archivan y la tienen lista por si hay que reclamar, o decir, el contratista dice, oye, en verdad yo voy un 9% abajo del contrato, pero hay muchas obras que el mandante me ha mandado a hacer, que no me la está reconociendo. Entonces siempre uno tiene que respaldarse en temas de cómo va su proyecto. Si es por culpa mía, las reconozco, y si es por culpa del mandante también, y las tengo como bien identificadas para poderlas reclamar. Entonces esto la utilizo según la programación. Esto le voy a dar un poquito de avance. Daniela, una consulta. ¿Sí? Ahí, actualizar según programación, ¿qué diferencia tendría con mover la actividad? Porque la actualizar según la programación es que la actividad, tal como yo la tenía, o como yo, por ejemplo, en este día, la tenía que haber hecho en 68 días, por ejemplo, pero la hice en 70, no, y recién ahí ya la terminé, o darle 100%, es como lo mismo, si la actividad ya ha terminado, la termino en 100%, o la actividad como yo la tenía, por ejemplo, aquí, no sé cuánto era me queda un cachito, no sé si es 2%, 3%, y le digo, no, la terminé según la programación, o sea, tal como yo la tenía planificada hasta esta fecha. Ya, ok. Gracias. Es para no estar calculando por los días exactos, porque uno, si tuviera, qué sé yo, una calculadora, tantos días, uno la puede sacar, porque lo que calcula Project siempre es con respecto al plazo, siempre lo está calculando con respecto a días. Entonces, automáticamente saca entre las fechas y lo saca directamente. Uno tendría que estar como más a mano sacando, oye, no sé, de esta fecha me faltaban 3 días de 277 días, serían el 2,5%. Entonces ahí, que como yo lo tenía planificado, es como yo lo declaré. Por ejemplo, esta está como yo lo que me faltaba, lo cumplí. Esta, por ejemplo,
le voy a poner que se atrasó un poquito más que siguió el muro cortina, porque eran materiales que venían, no sé, de importados, se demoraron más, no sé, por la pandemia los primeros tantos días no funcionaron, de la aduana, ya, y ahí recién se terminó. Esto también lo vamos a poner así. Creo que esto también lo vamos a aclarar un poquito más, y que se terminaron. Y ahí lo pongo según la programación. Porque cuando tengo partes incompletas es cuando tengo partes que están como justo en la fecha límite aquí. A ver, por ejemplo, esta la voy a hacer crecer, no sé, ¿cuánto será? Unos 180 días. 200. Ay, me equivoqué. 200. No, todavía me falta, no sé, 210 días. Ahí. ¿No es cierto? Entonces, esta, yo digo que la avancé al 75%. Todavía me falta un 25% que no lo hice, entonces ahí, respondiendo a tu pregunta, ahí puedo, las partes incompletas, ya no lo logré, ¿no es cierto? Quizás aquí era como un 95%, 97%, como ya no lo logré, y lo que ya no logré, esa diferencia de porcentaje, tengo que mover lo que no cumplí, y lo voy a hacer desde ahora. O sea, ese 25% que ya no lo tenía casi listo, el 23% de haber sido, lo corro, y desde ahora en adelante lo voy a poder hacer. Entonces ahí tengo mi avance de 96%, y voy a guardar este dato. Entonces esto era el 1 de agosto de 2020. Esto lo voy a traspasar a Excel. Dame un segundo para mostrar más o menos la curva S. Abre lento. Bien lento. Voy a abrir. Espérame, estoy tratando de compartir esa. Libro 1 se llama. No lo veo. Libro 1. Acá. Ahí sí. Entonces simplemente quería, a ver, y esto me acuerdo que era, el avance era el 15 de marzo, ahí mismo salió. En marzo del 2020. Ah, pero aquí me equivoqué. Esto era 2021. Es decir, no. Fui muy rápido, tampoco estaban muy. No se fijaron tampoco y no me corrigieron que me había equivocado. Pero ahí estábamos. Entonces, esta vamos a hacer la curva S. Entonces, insertar gráficos, creo que son de dispersión, como esto. Ahí. Bueno, esta sería más o menos mi curva S. Imagínense que en un proyecto lo hacen semana a semana, ¿no es cierto? Entonces ya no es más continuo, ¿no es cierto? No es tan.
tan quebrado esto. Entonces este sería el porcentaje de avance. Ah, miren, y si no hubiese ocurrido nada, por ejemplo, me quedaban, esto tenía que terminarse el 6, no lo están viendo, pero como se me ocurrió un poquitito, tenía que terminarse, dice, el 6 de, hubiese llegado ahí al 100%. Ahí no. 100%. Ahí se ve un poquito más. Un poquito mejor el comportamiento. Entonces recién ahí se hubiese logrado. Y como yo tenía, por ejemplo, el dato, cuando el compañero Camilo preguntó cuándo era la línea base, yo aquí tengo que la línea base, el fin de la línea base decía que era en 5, era por aquí, insertar. Era el 5 de julio. De julio del 2021. Entonces, ¿dónde quedó guardado? Ah, lo voy a hacer. Y aquí voy a suponer que era como el promedio de los dos, ¿ya? Bueno, no quiero, ya, pero no sé, a ver cómo sería un 80% de andar. 90, que no se vea. Ahí, ya. Entonces, si yo dibujara mi curva OS original, debería haber terminado así. Bueno, mi curva S original, debería haber sido, bueno, no quedó tan curva S, pero ustedes entienden que esa era de haber sido mi línea base, que iba a terminar el 5 en este. Iba a terminar en esa fecha. Y yo puedo hacer en la tarea, yo les voy a pedir la línea base, y ustedes dicen, ¿cómo hago la línea base? ¿Cómo saco el avance? Van a tener que usar dos como archivos. Van a tener que usar el que va modificando, y van a tener que van a usar la línea base, y esas le van dando avances en las fechas que ustedes quieren, quizás en las mismas, por ejemplo, que medimos acá, y van a ir dando avance, actualizar según la programación, porque la línea base me interesa la foto nomás, y nada está cambiando, y solamente son los avances. ¿Profe? ¿Sí? No entendí cómo insertó la línea base. Ah, no, es que mira, si quieren la hago rápido, es que aquí la hice rápido para que entiendan, la hice con una línea nomás de aquí del gráfico. Entonces, por ejemplo, voy a guardar guardar como taller 2, creo que es esto, y modificado. Creo que alcanza. Voy a cambiarme de... Voy a volver al... Voy a abrir de nuevo esta era la línea base. Yo aplicaba la línea base, ¿no es cierto? Me iba a la fecha inicial. Y abrí este archivo como que no hubiésemos hecho todo lo que hicimos, ¿no es cierto? Era 15 de marzo. Ya.
Y ahí estoy haciendo como todo de nuevo, ¿no es cierto? El proyecto, establecer línea base, aplico la línea base. Entonces, aplicaba la línea base y ahí, por ejemplo, si yo quisiera ver, me iba a la fecha de estado que teníamos antes. No sé si la recuerdan, yo como la tengo aquí abierta era el 26 de octubre. 26 de octubre. Y estaba en el 26 de octubre, por acá seguramente, claro, aquí. Y ahí le digo que todo, se puede seleccionar todo y todo lo actualizo según la programación. Y ahí tengo el porcentaje de avance. Llevo un 33, 32%. ¿Ya? Pero en mi modificado a esa misma fecha, yo tenía que llevar y llevaba un 21%. O sea, en el modificado llevaba que teníamos los problemas. Después, por ejemplo, me voy a cambiar, estoy anotando este dato, lo estoy anotando directamente en el Excel que les compartí antes. Por ejemplo, ahora nos vamos a ir a la otra fecha que tomamos, que era el 31 de enero. Y el 31 de enero estaba por acá. No, por acá. Ahí. Esta es la fecha, la azulita, aunque no se nota tanto. Actualizo según la programación. Y tenía que llevar 66. Y en mi proyecto llevamos 65%. O sea, en el que modificamos juntos. ¿No es lo que ustedes estaban entendiendo? Y después esto se tenía que terminar en la fecha esa que yo le puse intermedia y era el 100%. Si yo por ejemplo, me voy a esa fecha, proyecto el 5 de julio. Y ahí creo que tengo que ponerle el 6 de julio, porque el día anterior, el día siguiente, donde ya está todo terminado, y le digo, por acá, ¿no es cierto? Estoy por acá. Mamá, acá. Ahí, donde está esa línea que no se nota tanto. Que todo esto, actualizo todo según la programación, y ahí me sale que está todo en 100%. Entonces, en esa fecha. Entonces, ahora me voy a cambiar la pantalla a la otra. Y tenía el libro ahí. Entonces, la voy a borrar esta porque esta fue como que la hice yo. Y aquí tengo que insertar. Voy a insertar otra serie. Y esta va a ser la serie línea base. Y los datos serían estos. Y esto en serio. Entonces, si te fijas, esta es la curva S de mi línea base. Y finalmente me terminó que mi línea base se fue corriendo, o sea, mi programa no se cumplió como yo lo tenía en la línea base y terminó casi esto y esto, casi 4 meses de diferencia. Insertar, voy a una llavecita para que se vea ahí o una flechita. Esta, aquí. Tengo todo esto de diferencia. Aquí se cumplió el 100%. En cambio aquí se terminó el 100% acá y en esta fecha que yo tenía que llevar el 100% y yo recién tenía un 90%. Bueno, este 90% igual lo saqué aproximado, ¿no es cierto? Por el comportamiento nomás de la curva S. Pero
con eso yo tengo la foto clara de mi proyecto, cómo tenía que hacerse originalmente y cómo fue terminando. Entonces, esta diferencia es que el administrador, el gerente del proyecto, tiene que tener claro si en algún momento tiene que tomar decisiones para, oye, voy atrasado, no sé, entre en esto, por ejemplo, es casi 10%, aquí también, tomo medidas para recuperar este 10% que no he ganado, que no he avanzado. Entonces ahí una medida podría ser, pongo más recursos, o sea, meto más gente a la obra para que avance, o turno noche, no sé, como sea, me sale más caro, ¿ya? Pero no me pasan multa. Otro caso podría ser, oye, ¿sabes que la multa no es tanta? O, no sé, si es un proyecto en condominio, ¿sabes que no hay ninguna multa asociada al atraso del condominio? Me atraso y no tengo que incurrir en ese gasto extra por meter más recursos. Entonces uno siempre tiene que tener en cuenta qué es lo que me conviene. Me conviene terminar antes, por ejemplo, quizás gasto, no sé, 100 millones en contratar más personal. Termino antes mi obra. Pero hay premios, por ejemplo, terminar una obra un día tarde en la minería es imposible, porque un día perdido, ¿no es cierto? Ustedes saben que en minería es como un día y las correas transportadoras no trabajan, o no sé qué no trabaja, es como millones de dólares que no se ganan ese día. Entonces, ahí hay que ir viendo. Si es un proyecto chico, en el sentido de que no hay multas asociadas, me extiendo nomás, y no gasto esos recursos extras, me voy a gastar un poco en el extra de estar más tiempo en obra. Por ejemplo, en este caso serían 4 meses en obra, que voy a tener que estar gastando en oficinas, en pagarle el sueldo a toda la gente de terreno. Entonces siempre alguien que administra tiene que tener muy en consideración lo que es el costo y lo que es el plazo para ir tomando decisiones. Entonces aquí podría haber dicho, oye, cuando llegaba a un tanto por ciento de atraso, voy a meter más gente, avanzo incluso de noche, los contrato y les pago el doble, por decirlo así, pero termino en la fecha que yo requiero. Y eso hay métodos en la industria que aquí en la curva S no va a quedar ese, va a quedar, como le dicen, el diente de sierra, porque como que se pega un salto y de ahí recupera. Pero de ahí yo saqué este dato de la línea base. Entonces uno se va comparando con la línea base. ¿Alguien tenía otra consulta? Ya, ahí le... Esto sería la clase de hoy día. Nos demoramos 15 minutos ahorrados. Yo creo que como uno está aquí, quizás, no sé si es que entienden mejor o que están más atentos o avanzamos más rápido. Quizás cuando estábamos en presencial se requería las 2 horas y media justas, porque, o sea, la hora y media, porque hay uno tienen más dudas, o bueno, en este caso ustedes también, si tienen alguna duda, me pueden consultar después o pueden revisar, ¿no es cierto?, la grabación misma. Hoy día no me equivoqué y comencé a grabar desde antes, siempre se me olvida. Así que eso sería la clase. Y la tarea va enfocada en esto. Yo creo que también la tarea del otro grupo también se las pasé, así que yo creo que también, no sé, incluso puede ser una parecidísima, ¿no? La idea es que ustedes tomen 4 puntos, 5 puntos aleatorios, ¿no es cierto?, durante el transcurso y comparen con respecto a cómo va a ir a la línea base y cómo va a salir el proyecto. Obviamente van a tener que hacer algunos supuestos, por decir, no sé, esta actividad empezó más tarde porque sucedió esta situación, no sé, era un puerto, no sé, y no llegaron el cargamento que tenía que llegar. Entonces esa sería la tarea, para que lo tengan en consideración. Y yo creo que, bueno, subiéndole la tarea 1, prefiero subir la tarea 1, los resultados, y después ponerme en campaña de pensar bien la tarea. Yo creo que va a ser las mismas con modificaciones, ¿ya?, con respecto a lo que tenía en el grupo 1 y 2. Así que eso sería.
Entonces, que estén bien. No tenemos más consultas. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Ahora.